Querido Padre Dios, te adoramos, bendecimos tu santo nombre en esta hora, pidiendo dirección en todo momento, Señor, para que seamos guiados siempre por tu Santo Espíritu y que toda palabra, mi Dios, que sale de nuestra boca, sea de parte de ti, mi Señor, para edificarnos como cuerpo tuyo que somos. Somos un cuerpo, Señor, y cada miembro debe de irse edificando, debe de ir actuando conforme, Señor, la acción que tú le has dado. Te pido en esta hora que tú traigas luz a tu palabra y ante todo luz a nuestras vidas para que podamos comprender la agradable, buena voluntad que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno y Él está haciendo cosas hermosas en cada uno de sus hijos. Él se está manifestando de una manera hermosa. Aunque hayan aflicciones, aunque hayan problemas en nuestras vidas, sabemos que caminando con Él vamos hacia la victoria. Y esta hora yo quiero que hablemos de algo muy importante y es lo que dice Efesios capítulo 5 y su versículo 1, no descartando el capítulo 4, donde Dios nos manda a que nosotros, lo que acabo de decir, que como cuerpo nos unifiquemos y que juntos lleguemos a la plenitud de Cristo. Y eso lo dice allí en el 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio. Ministerio quiere decir servicio. Para la obra del servicio que nosotros tenemos que tener en esta tierra. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No dice unos van a ir más, otros menos, sino que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocer al Hijo de Dios. Y el 5 dice no solo del conocimiento del Hijo de Dios, sino que dice que seamos imitadores de Cristo. Entonces dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que no somos perfectos, pero cada día tenemos que ir creciendo en Él hasta llegar a esa plenitud, donde cuando Él regrese, nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos, este cuerpo que hoy tenemos, pase a ser un cuerpo que glorificado, porque dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios, sino que seremos transformados en cuerpos glorificados. Pero la iglesia necesita ser transformada día a día, y la iglesia es usted, soy yo. Somos miembros de ese cuerpo. Usted tiene la acción que Dios le ha dado como cuerpo de Él, puede que sea el de la boca, el de los ojos, el de los oídos, el de las manos, pero todos nos necesitamos unos a otros. Entonces nos manda a estar ¿qué? Unificados. Y solo podemos estar unificados en el poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que vivir una vida ¿qué? En el Espíritu. Y vivir en el Espíritu va más allá de lo que es una religiosidad o lo que es la religión. Vivir en el Espíritu es menguar nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, y hacer crecer el poder de Dios en nosotros. Cuando nosotros empezamos a imitar a Dios, empezamos nosotros a apartarnos de un camino de oscuridad para que venga la luz del Espíritu Santo a iluminarnos. ¿Y qué es dejar la oscuridad? Aquella vida que vivíamos anteriormente tiene que quedar atrás y poder nosotros ser santificados por Él. Santificación significa ser separados de lo que convivíamos anteriormente, separados de las tinieblas para que habitemos en la luz. Y ese es el primer proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos aparta de la vida pecaminosa, la cual nosotros habíamos estado acostumbrados, e inicia una transformación en nuestra vida. Y el apóstol Pablo, como le digo que Efesios es una carta
muy hermosa porque nos habla acerca del cuerpo, acerca del edificio de Dios, acerca de que nosotros tenemos que unificarnos. Nos habla de la vida práctica y esa vida práctica la iniciamos aquí en el 4, la unidad que tenemos que tener con el Espíritu, la iglesia, la novia, la esposa, cómo debe de comportarse, pero también cómo nosotros tenemos que enfrentarnos a lo que nos rodea. Entonces dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero que leamos el 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, o sea, el cuerpo de Dios tiene que estar bien concertado y tiene que estar bien unificado, dice, entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando nos habla el apóstol Pablo aquí en el 5 sobre que salgamos de las tinieblas y empecemos a caminar en la luz, él está hablando de que seamos imitadores de Dios, de Cristo. Y dice ahí en el 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a usted y me dice a mí que seamos imitadores de Cristo, nos está diciendo que verdaderamente el que es hijo, dice, andad como hijos. Nosotros sabemos en nuestro ámbito natural que cuando nace un hijo o un niño, ellos el carácter no lo traen, sino que el carácter es formado en su hogar. El carácter que usted tiene, el carácter que yo tengo, fue formado por mis padres, por lo que yo conviví con ellos en el hogar materno. O sea que para que yo pueda imitar a Dios, yo tengo que ser hija legítima de Él. O sea que dice que tengo que haber sido salva, experimentar la salvación para que yo pueda experimentar el carácter de Cristo. Entonces su carácter, ¿dónde fue donde se preparó? Se preparó con sus papás en el hogar. Entonces para que yo pueda ser imitadora de Dios, de Cristo, yo tengo que ser hija y permanecer en Él, en el ambiente de Él. ¿Y cuál es el ambiente de nuestro Señor? El ambiente de nuestro Señor es la santificación. Y en Primera de Pedro, en su capítulo 1 y su versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea que Dios nos manda a que nosotros seamos entendidos. Y para poder nosotros ser entendidos necesitamos de la sabiduría de Dios. Entonces dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nosotros hacíamos cosas en la oscuridad, cuando andábamos en la oscuridad, porque éramos ignorantes, pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos aparta para Dios, entonces ya no venimos a ser ignorantes, sino que tenemos que estar, ¿qué dice? Que tenemos que ser como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que teníamos antes, que era en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces cuando nosotros volvemos ahí a lo que es andar como hijos de Dios, imitar a Cristo, lo primero que tenemos que pensar es que ser obedientes, es santificarnos. Yo escuchaba esta semana a un siervo que decía que la santificación significa parecernos a Él cada día.
Cuando nosotros nos vamos santificando, nos vamos pareciendo a Él cada día. ¿Y cómo me santifico yo? Yo me voy a santificar por medio de su palabra, porque la palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos lleva a un caminar en el Espíritu. Y cuando yo ando en el Espíritu, yo vengo a tener una relación íntima con Dios. Empiezo a caminar en el hogar de Dios para poder ir adquiriendo que la semejanza, el carácter de Él. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es el amor. Por eso Él nos habla tanto de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él vino a la tierra para salvarlo a usted y a mí. Él se entregó a la cruz. Él murió por usted y por mí. O sea que el amor de Cristo es un amor sacrificial. No, es un amor ágape. Un amor que se da por completo, sin esperar nada a cambio. Nosotros cuando vivimos en nuestra carne, nosotros tenemos el amor fraternal, el amor filial. Si me das, yo te doy. Conforme tú me des, eso mismo te doy. Pero ya en Cristo, cuando nosotros nos estamos santificando, cuando nosotros estamos viviendo en el hogar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya no funciona eso. Sino que yo empiezo a tomar las características del ambiente que estoy viviendo. ¿Qué ambiente está viviendo usted? ¿Qué ambiente estoy viviendo yo? ¿Será que realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque es una de las cosas que dice que nosotros para poder tener una vida como la amada, como la iglesia, dice, la verdadera sabiduría es ser entendida en su voluntad. Y el entender su voluntad es, ¿qué dice? Es estar siempre con un buen conocimiento de su palabra. Si usted no conoce la palabra, usted no está caminando en el ambiente que Dios quiere darle a usted. Entonces, Cristo, una de las características primeras es su amor, que por amor a nosotros Él se entregó, dio su vida por nosotros. Entonces, si yo estoy viendo esto en el hogar que estoy viviendo ahora en Él, en la santificación, entonces cada día yo me tengo que parecer a Él. Y entonces, ¿yo qué? Va a renacer el amor, no el amor convenenciero. Yo le digo así convenenciero porque me conviene. Si me conviene, lo hago y si no, no. Ese no es el amor de Cristo. Es darse sin recibir nada a cambio. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 13? Eso usted ya lo conoce, lo leen, lo recitamos quizás, pero cuando usted está viviendo en el ambiente de Dios, cuando usted está viviendo como hijo de Dios, en la casa de Dios, entonces usted realmente está adquiriendo el conocimiento de Él, lo está conociendo y entonces usted se está formando basado a lo que está conociendo de Él. Y dice, si Él nos amó y no nos pidió nada a cambio, entonces usted va a amar a su prójimo y cuando nosotros amemos a nuestro prójimo, entonces es porque realmente nuestra vida está siendo transformada por el poder de Dios. Dios no dice, ama a tu hermano porque él te ama, ódialo porque él te odia. Ya no estamos en ese tiempo de ojo por ojo y diente por diente. Ahora vivimos una nueva etapa, una nueva época del Espíritu y por lo tanto yo tengo que vivir en el Espíritu. Entonces, ¿qué dice en 1 Corintios capítulo 13 y su versículo 1? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que tiñe. ¿Cuántos no deseamos hablar en lenguas, profetizar, tener el don de sanidad? Nosotros quisiéramos todos los dones. Y el apóstol Pablo lo dice aquí claramente, aquí en Corintios,
que podemos pedir todos los dones, pero eso no significa que yo me he santificado. Dice, un deber que usted y yo tenemos es pensar en Dios y adorar a Dios, pero esos son deberes. Pero mi acción práctica es que es la santificación, es parecerme a Él, es identificarme con Él. Esa es la acción que Dios quiere de usted y de mí. Es el mandato práctico que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿cuál es la práctica que Dios quiere? Que nosotros tengamos amor. Decimos todos los dones que querramos, pero a veces eso es nuestro ego el que quiere funcionar. Yo quisiera tener el don de discernimiento para saber qué es lo que está haciendo fulano y sutano. Ese es nuestro ego, porque los dones son para edificación de la iglesia. Pero Dios aquí está hablando de qué? De imitarlo a Él, de tener el amor ágape, el amor sacrificial. Entonces, a usted no lo denota el que usted hable en lenguas, el que usted profetice. A usted no va a denotar verdaderamente su comportamiento de amor, porque el comportamiento de Cristo fue entregarse en esa cruz. Entonces dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, Dios nos manda que tengamos fe, pero podemos tener toda la fe de tal manera que podemos decirle a ese monte, trasládate. Pero si yo no tengo amor, nada soy. Para poder tener amor por mi prójimo, yo tengo que vivir apartada, separada de la oscuridad y andar en la luz. Y la luz es el Espíritu de Dios iluminando mi corazón y sacando toda la escoria que hay en mi corazón para que Él pueda anidar su perfecto amor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces dice, y si repartiese todos mis bienes, recuerden que la iglesia primitiva era una de las cosas que hacía, y eso es bueno, sería bueno, ¿verdad? Que nosotros hiciéramos eso, que nadie padecía de nada porque tenían todas las cosas en común. Vendían sus terrenos para ayudarse el uno al otro. Pero eso no nos da la salvación. Eso no nos está diciendo que somos imitadores. O sea, Dios quiere que verdaderamente si yo hago eso, lo hago porque amo a mi prójimo. Y lo doy todo porque lo amo. Entonces dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué dice? El amor ágape que tiene que nacer en mi corazón al vivir en la casa de Dios, en el ambiente espiritual de Dios, viviendo en el Espíritu, viviendo en la luz. Dice, ¿qué es el amor? El amor es sufrido. No se está quejando. Cristo no se quejó. Cuando fue a la cruz dice que Él no dijo ni una sola palabra. Fue como corderito al matadero. Y no pronunció ninguna palabra. Ese es el amor sufrido. No dijo, ay, ¿por qué voy a ir a esa cruz si Vilma va a ser así, va a ser allá? No. Vilma quizás es hipócrita, Vilma tal vez es egoísta, Vilma tal vez es esto. Él no dijo eso. Él fue al matadero y no abrió su boca como corderito. Eso es imitarlo a Él. Entonces el amor es sufrido. Aunque hablen mal de mí, aunque me critiquen, aunque me ignoren, yo no tengo que pagar mal por mal, sino que yo tengo que seguir, ¿qué? Amando, orando a Dios por esa persona. Dios sabrá si la cambia o no la cambia, pero Dios no me manda a que mi corazón se llene de ¿qué? De amargura. Cuando la luz empieza a salir en mi corazón, empiezo yo a ver las virtudes. Ya no veo las cosas malas de los demás, sino que empiezo a ver virtudes. Dios vio una virtud en usted y vio una virtud en mí, y por eso se decidió ir a la cruz. Aunque yo no esté mostrando esa virtud, Él la vio. Entonces usted va a ver las virtudes de su prójimo y usted va a amarlo,
aunque su corazón humano sufra, el espiritual lo va a hacer que lo ame. Entonces dice ahí, el amor es sufrido, el amor es benigno. Les he dicho, un cáncer o un tumor puede ser maligno o benigno. Maligno porque va a ¿qué? A destruir. Pero el benigno, o sea, algo benigno no va a causar daño. Entonces, usted no tiene que causar daño. Ni yo tengo que causar daño. Mi corazón tiene que ser ¿qué? Haciendo el bien todo el tiempo. Y luego dice, el amor no tiene envidia. No tengo por qué envidiar lo que tiene mi hermano. ¿Por qué envidio? Oh, tiene un buen carro, una buena casa, está en un mejor puesto, le dan privilegios a cada momento y a mí no me lo dan. Dios no me manda a ver eso. Usted aférrese al hogar que tiene ahora, que es en Cristo, y ese hogar le está dando ¿qué? Quietud y paz. Entonces dice, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, porque a veces somos jactanciosos. Ay, es que yo aquí, es que yo hago esto, ay, es que yo puedo hacer esto. No, ni tampoco, ¿qué dice? Se envanece. Es humilde. La humildad, pero no la humildad solapada, sino la verdadera humildad que radica en nuestros corazones por vivir en la casa de Dios. Yo quiero vivir en la casa de Dios para adquirir la luz de Él en mi vida y para imitarlo a Él y para parecerme cada día más a Él. ¿Y cuál es su casa? Es la presencia del Espíritu en mi vida. ¿Cuál es su casa? Es su palabra en mi vida. Es mi relación íntima con Él. Es mi conversación, es mi comunión con Él. Yo empiezo a conocerlo y empiezo a tener esa vida en Él y esa vida se va marcando en mi vida. Entonces dice, el amor, dice, no hace nada indebido. Y nosotros siempre estamos queriendo hacer lo malo. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Será que nosotros hay rencor en nuestro corazón porque nos hicieron algo en el pasado? Estamos enojados porque a veces nos enfocamos tanto en lo que hacen los demás, porque fulano de tal no me habló, porque fulano de tal hizo esto, me ignoró, vio mi situación y no tuvo el cuidado de llamarme o de irme a ver. Hermano, ya no estamos para eso. Estamos nosotros para ser nosotros de bendición. Dios está tratando con cada uno personalmente. Dios está tratando con mi persona. Lo que los demás hagan, Dios se encargará. Pero hoy Dios quiere que yo, ¿qué? Ame a mi prójimo y no me moleste y no me irrite porque me habló, porque no me habló, porque me visitó o no me visitó, porque me ignoró, porque me hizo de menos. Todas esas cosas en el cuerpo de Cristo ya no funcionan. Porque ahora nosotros hemos adquirido el verdadero amor de Dios. Yo quiero que nosotros entendamos esto, dice, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Que Dios nos ayude en esta lección de hoy. No quiero extenderme más, sino que yo quiero que el Señor, por medio de su Espíritu, pueda ministrar nuestras vidas y que nos ayude a poder entrar en ese hogar maravilloso. Cierre sus ojos allí y pidámosle a Dios que nos ministre en esta hora. Querido Padre Dios, sé que queremos entender tu palabra y ser imitadores tuyos, pero te pedimos, Señor, que todo aquello que alberga en nosotros, que no es lo tuyo, que todavía es nuestro pasado incierto, la oscuridad, queremos, Señor, caminar en la luz. Y hoy clamamos porque tu Santo Espíritu, que es la luz de mi vida,
pueda entrar y alumbrar mi corazón y empiece a limpiar mi corazón, a hacer una limpieza, para que yo empiece a vivir en ese hogar celestial, en ese hogar tuyo donde está lleno de tu amor ágape, Señor, donde todo es transformado porque somos verdaderos hijos tuyos. Esta hora, Señor, yo te rindo mi ser y te ruego, mi Dios, que verdaderamente tu luz empiece a brillar en mí. Que empiece a andar en tu espíritu, en ese hogar hermoso, Señor, donde ya no hay oscuridad, sino que simplemente está la luz de tu amor. Permíteme amar a mi prójimo, Señor, ver las virtudes de mi prójimo, no ver sus errores, Señor, sino que ver las virtudes que cada uno tiene y poder, Señor, cumplir con tu palabra de lo que dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no es envidioso, no se irrita, que eso pueda albergar ahora en mi corazón. Espíritu de Dios, llévanos por el camino, llévanos a ese hogar, a ese calor espiritual de tu amor y que ahí podamos habitar siempre para poder dar cada día lo que tú quieres que demos a nuestro prójimo. Padre, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y que sea una reflexión para nuestra vida espiritual y como hijos de Dios verdaderos, como hijos naturales, porque solo el hijo natural va a adquirir el carácter de Dios, va a imitar a Dios, el hijo natural. No el hijo de afuera, el hijo natural, el que vive con él va a ser el que va a dar la diferencia. Que Dios me lo bendiga.